Gloria a Dios. Gloria al Señor. Buenas noches para todos mis hermanos. Una noche muy especial que nos da el Señor para reunirnos una vez más a estudiar su palabra, y esta noche la hemos dedicado al estudio de las últimas frases que dijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada uno de nuestros exponentes preparados, hombres de Dios, van a tener la oportunidad de hablar y de una forma sintetizada, porque no tenemos mucho tiempo, pero van a tener la oportunidad de hablar de cada una de esas frases y explicarla con un exégesis, ¿verdad?, de todo lo que Jesucristo fue diciendo en la cruz del Calvario. El Señor es maravilloso y nos da esta oportunidad de hacer esto para bendición de nuestras vidas y bendición del pueblo. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta oportunidad y a presentar a nuestros exponentes en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias una vez más por esta hermosa oportunidad que tú nos das, guiado por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te agradecemos la oportunidad que nos da de acercarnos a tu palabra y al estudio de tu palabra, esperando, Señor, que todo lo que hablemos en esta noche sea guiado por tu Espíritu Santo. Cada palabra que vayamos a decir, cada frase que vayamos a decir, todo lo que vayamos a explicar, Señor, sea la inspiración de tu Espíritu Santo guiándonos a través de este estudio. Mira los hermanos que van a estar escuchando estas palabras. Permite, Señor, que sus corazones y sus mentes sean abiertos y ellos puedan recibir y practicar, poner en práctica cada cosa que el Espíritu Santo les hable en esta noche. Gracias te damos. Mira a nuestros hermanos, te presentamos a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, como siempre lo hacemos, esperando que tú termines la obra que empezaste en sus cuerpos. Nosotros confesamos que tú eres nuestro sanador, porque tu palabra dice que tú llevaste en tus cuerpos nuestras enfermedades y que por tus llagas nosotros somos curados, y por eso nosotros con esa fe nos sostenemos, Señor, diciendo que tú eres nuestro sanador. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que tu virtud fluya en cada cuerpo que está enfermo y ellos reciban sanidad y puedan convertirse en testimonios vivos de que tu poder, Señor, es real. Gracias te damos. Mira cada exponente en esta noche, Señor. Te lo presentamos porque sabemos que tú tomas el control de todos nuestros pensamientos y nuestra boca y todo lo que vayamos a decir en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gloria al Señor. Y vamos a empezar, hermanos, con las palabras que dijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a tener en esta noche a nuestra hermana Betsy Cruz, hablándonos sobre la palabra que dijo Jesús y el significado de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el nombre del Señor. Betsy. Amén. Amén. Dios bendiga, mis hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso viernes. Precisamente me toca esta primera palabra y quiero aprovechar porque tenemos el tiempo contado. Quiero que vayamos a la palabra en el Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículos 32 al 35. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amén. Precisamente esa es la palabra que me toca conversar con ustedes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Esta es la palabra primera, ¿verdad? Se considera la primera palabra por tradición de Jesús al momento de ser crucificado. Sabemos que en el transcurso de lo que conocemos como la pasión de Cristo, él dijo otras palabras y frases maravillosas que de repente podemos hacer un día, reverendo Sari, un día un discurso, una clase de todas las palabras que él dijo desde la Santa Cena hasta adelante, porque hay palabras maravillosas que ofrecen mucha bendición. Entonces, ¿dónde dijo Jesús esta frase? Precisamente en el monte llamado la Calavera o monte Calvario, monte Gólgota, que le pusieron ese porque se parece a un cráneo o un calvario,
Calvario, que es el nombre que recibió porque parece un cráneo. El cráneo, la palabra latina para calvario, cranium. Entonces, Jesús dijo esta palabra sin... Jesús fue crucificado primero sin culpa, sin haberse encontrado en el pecado, sin tener testigo para haber sido hallado culpable, sin haber dicho él nada malo, sin haber hecho él absolutamente nada malo, por odio, por venganza, por lo que fuera. Jesús fue crucificado y fue crucificado entre dos malhechores que sí habían sido encontrados culpables, que habían sido juzgados, que habían encontrado pruebas contra esos dos y que tenían pruebas y delitos comprobados. Y a Jesús lo crucificaron entre esas dos personas. Condenaron a Jesús por algo que él no hizo y lo condenaron a muerte y a una muerte maldita, una muerte de cruz. La misma persona que a la semana lo recibieron en las puertas, aleluya, vino el rey, aleluya, 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 qué bueno, vino Jesús, almas, vestidos, corona. Esa misma gente, ahora que lo maten, crucifíquenlo, que lo maten, crucifíquenlo. Después de tantos milagros, de tantas maravillas, después de tanto, Jesús aumentó a más de 20,000 personas. En una ocasión, más de 5,000 hombres, en otra ocasión, más de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aproximadamente a más de 20,000 personas en total, librando demonios, sanando gente, llevando. Ese fue Bexaida. Eh, ¿Me escuchan? ahora sí, dale, continúa. Continúo, hubo un fallo ahí. No me quito mi minuto. Lo condenaron y le pidieron que lo mataran y le pidieron que lo condenaran después de él haber hecho tanto bien. Jesús no maldijo, Jesús no se puso bravo, Jesús ni siquiera abrió su boca, Jesús no se enojó. A todo esto, Jesús lo que hizo fue interceder. Padre, perdónalos. Padre, ellos no saben lo que están haciendo. Jesús lo que hizo fue excusar a esta persona, interceder por esta persona, porque él sabía que toda esta gente que estaba a su alrededor, que estaba pidiendo que lo mataran, que estaba pidiendo que lo condenaran, que estaba contento y que estaban aplaudiendo por el sacrificio o por la crucifixión, mejor dicho, de Jesús. Jesús sabía que ellos no entendían ni el alcance, ni la naturaleza, ni siquiera las implicaciones espirituales de lo que ellos estaban haciendo. Jesús sabía que esta gente no comprendía ni siquiera las consecuencias, ni el significado espiritual, que lo que ellos estaban pidiendo representaba para ellos mismos. Y yo me pregunto, ¿cómo alguien que está en el lugar de Jesús, que está atravesando por la agonía que Jesús estaba atravesando, por el dolor que Jesús estaba atravesando, cómo alguien se puede detener a decir, no, 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 perdona, no, hombre, no le hagas nada, excúsalo, es que yo no sabe, ¿cómo alguien puede hacer eso? ¿Cómo? Bueno, por el amor, porque el amor de Cristo, Jesús vino con una misión, el amor de Cristo por, por, por nosotros, por su pueblo, es tan grande. El corazón de Jesús es compasivo, es amoroso y es por todo. El amor de Jesús es hacia todo, no excluye a nadie. El amor de Jesús es alto, es ancho, es hondo, cabemos todos. Nadie está excluido y nadie está fuera del amor de Dios. Solamente tenemos que aceptarlo, solamente tenemos que aceptar a Cristo y entonces el amor de Jesús, la sangre de Cristo, nos limpia de todo y cada uno de nuestros pecados. Y también es posible, aún estando en la situación que él estuvo, es posible perdonar en la situación más difícil, en la situación más extrema de la vida que estemos pasando. Es posible perdonar. Esa fue la lección que el Señor nos dio. La lección del perdón. Una lección poderosa y grande
la cual se ha convertido en la herramienta más importante, hermanos, para nuestra propia sanidad espiritual, emocional, mental y física, porque se ha demostrado científicamente que una persona que no perdona se enferma. Una persona que vive angustiada o con raíz de amargura se enferma físicamente. Ninguno de nosotros, no hay nadie aquí en esta tierra, nunca, que va a atravesar o que haya atravesado el sufrimiento que vivió Jesús. Ninguno de nosotros, nunca nadie en esta tierra se puede comparar con lo que vivió Jesús o que haya vivido o que le haya pasado lo que le pasó a Jesús. Nadie, sin embargo, Él perdonó e intercedió por nosotros. Él perdonó y espera que nosotros también seamos capaces de perdonar. Y nosotros, por cualquier cosa, lo que hacemos es que nos vamos, peleamos, nos angustiamos, nos enemistamos y arrastramos cadenas y arrastramos a personas con nosotros. Cuando Jesús dijo, perdona a los padres, porque ellos no saben lo que hacen, nosotros tenemos que hacer lo mismo e incluso ir más allá. Aunque sepamos lo que nos están haciendo, tenemos que perdonar. Aunque las personas crean que nosotros no sabemos lo que ellos nos están haciendo, tenemos que perdonar. Y aunque nos duela lo que esté pasando, aunque nos duela hasta el alma allá atrás, nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque el perdón se trata de nuestra sanidad. El perdón se trata de nuestra salud espiritual. El perdón se trata de nuestro renacimiento. El perdón se trata de nuestra libertad física y espiritual. Cuando no perdonamos, estamos atados a ese suceso y a esa persona y a ese tiempo pasado por siempre. Cuando perdonamos, nos libertamos a nosotros mismos. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, nos enseñó el camino del perdón. Nos perdonó a nosotros y nos enseñó a perdonar. Es un llamado a la reconciliación, a la misericordia, a la bondad, a la comprensión, y nos recuerda la importancia de tratar a los demás compasivamente, dejar el resentimiento y la ira y amar inclusive aunque nos hayan herido y nos hayan lastimado. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Betsy, por esta hermosa explicación. Ahora con nosotros, el reverendo Santo Vázquez, con la palabra de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le bendiga, hermanos. Voy a tratar de hablar un poquito de esta palabra, quizá un poco breve, pero dice en Lucas capítulo 23, verso 42 al 43, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esta palabra podríamos decir, si Lucas tomó esta palabra de Marcos, que era la fuente, o sea, como fuente narrativa, entonces, haciendo una comparación como tal, básicamente esta parte de Lucas que él menciona aquí, no necesariamente aparece en Marcos, sino que Marcos habla de que él estaba entre los malhechores, como mencionó la persona que estaba anterior, él estaba entre los malhechores y que maldecían, ah, básicamente maldecían o injuriaban. Y eso sucede para que se cumpla una profecía de que estuvo, o creo que entre los inicuos. Ahora bien, si vamos a hablar de esta manera, podríamos entonces pensar, ¿tiene Lucas o trae Lucas algún tipo de información diferente quizás a los otros evangelios? No necesariamente, quizás no tenga importancia, pero podríamos decir que mientras Marco y Mateo quieren presentar a Jesús en una forma humana y básicamente hacer énfasis, presentar parte de los sufrimientos y todas las cosas y todos los procesos que Jesús pasó y resaltar esa parte, mientras ellos básicamente quieren hacer o hacen énfasis en eso, en el cambio, Lucas, que he llamado básicamente creo que el Evangelio de la Misericordia o el Escrito de la Misericordia,
Lucas lo presenta un poquito más solemne y quiere básicamente reducir las escenas donde humillan a Jesús y decide presentarlo un poquito más glorioso. Pero independientemente de él quiera o él lo presente un poquito más glorioso, no quita realmente la parte donde se da la escena, y voy a tomar como Lucas, no necesariamente lo que habla Marcos, se da la escena de que este hombre viene y comienza, o sea, y toma la iniciativa de venir a hablar, de hablarle a Jesús. Y quizás esta persona en medio de un sufrimiento y también de una otra forma burlado, una persona de que menospreciado, una persona de que no era aceptado primero por su condición. O sea, si era un malhechor, era una persona de que era un antisocial, no se adaptaba a las reglas de la sociedad y por ende era una persona que era totalmente rechazado. Pero voy a hablar y quizás de la intención del buen ladrón, como así algunos autores lo llaman, del buen ladrón, y la forma de cómo este hombre, tomando a Lucas como referencia, no necesariamente Marcos, que como este hombre decide, aún en medio de toda la vergüenza y de todos aquellos que él pudo haberse unido, en medio de todos aquellos que se estaban burlando, y en Marcos habla de que le decían, bájate de ahí y sálvate a ti mismo, o que tú vas a destruir el templo y que lo vas a restaurar de nuevo. Mientras todos aquellos se burlaban, lo más probable lo escupían y hacían todas las cosas. Lucas habla de este hombre que viene y hace una petición asombrosa en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de aquel menosprecio representado para este hombre colgado de un madero. Viene y sale con esta palabra y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, aunque la palabra que, no, o sea, la palabra que fue, podría decir que algunos autores entienden que se agregó, pero si no se hubiese agregado diría, de cierto te digo que, o te digo hoy, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo yo ahora que vas a estar conmigo en el paraíso. Este hombre viene a Jesús con una petición, viene a Jesús cargado, desesperanzado, sin ningún tipo de posibilidad, no tiene ningún tipo de posibilidad, y Jesús lo mira lleno, o sea, le brinda a este hombre una esperanza, lo recibe con ese gran amor, con una palabra de esperanza, una palabra de gracia, una palabra de fe hacia él. Y no solamente lo está hablando con él, y voy a atreverme a decir que este hombre está hablando en representación de todos los que están ahí porque se están burlando de él. Y Jesús le está hablando a este hombre como si le estuviera hablando a todos. Y le está diciendo a este hombre, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. De cierto te doy una palabra de esperanza en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de todas las circunstancias, de todo el desprecio que tú has pasado como persona y que nadie te ha reconocido, pero tú me estás reconociendo y me estás mirando a mí como Jesús, como el Mesías, donde aquellos me menospreciaron, aquellos me desecharon. Tú me estás reconociendo. De cierto te digo a ti, hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de la desesperación, en medio del desamor, en medio de todas las vicisitudes, hay una palabra de esperanza y llena de fe que Jesús le da a este hombre, y que eso le sirva de ejemplo a todos los que estaban ahí y que nos sirvan de ejemplo a todos nosotros. Mientras estemos en una situación difícil, circunstancia difícil, despreciado, desechado, no, ni siquiera estimado. O sea, en medio de todo eso tenemos una palabra, demos una palabra de fe y una palabra de esperanza, como nos manda el Señor. Aún en la situación difícil, estando en la cruz, en una situación ya que no hay más alternativa, el Señor le da una palabra a este hombre y le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le guarde. Amén, gracias Santo. Dios te bendiga mucho más. Con nosotros nuestro hermano, el reverendo Miguel Martínez, con la tercera palabra, la tercera expresión o frase que dijo Jesucristo: Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre.
oír. Me escucho. Sí, bendiciones. Estaré leyendo en Juan 19, 25 al 27 y dice, estaban junto a la cruz de Jesús un grupo de mujeres, entre ellas la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofás, tía de Jesús, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y a su discípulo amado, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo a su discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y en ese momento su discípulo la recibió como parte de los suyos. Amén. Este pasaje de Juan 19, 25 al 27 nos ofrece una escena conmovedora en medio de este proceso de crucifixión, ¿verdad? De crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos como aquí hay una temática o hay algo que hay que resaltar y es pues el cuidado que el Señor tuvo aún en medio de su dolor y su angustia. Es bueno recordar que en el tiempo romano era común crucificar a malhechores, a rebeldes, a cualquier persona que se rebelara en contra del Imperio Romano. Y ellos lo hacían, era como un espectáculo público, era una forma humillante y era una forma de terror para que los que estuvieran viendo lo que estaba pasando no se atrevieran ni a rebelarse ni a tratar de ir en contra del Imperio Romano. Y es interesante porque el Señor está en la cruz, como ya lo han dicho mis compañeros anteriores, y ya ha expresado dos palabras según diferentes autores. Ahora, lo interesante es que Juan es el único de los cuatro evangelios que menciona a María, la madre, su madre, y menciona al discípulo amado. Ni Marcos, se considera que es el primero de los evangelios donde más toman información, ni Mateo, ni Lucas, pues mencionan a María, la madre de Jesús, ni mencionan al discípulo amado. Es Juan quien interpone esta parte aquí, en medio del sufrimiento del Señor, para traer la colación, algo muy importante que aún hoy en día lo podemos poner en práctica, no solo a nivel congregacional, sino a nivel de personas que no sean cristianos, de nuestras familias, de nuestros amigos. Entonces, voy a hablar unos cuantos puntos para poder caer hasta ahí. Es interesante que, recuérdense, Jesús cuando dice que mira, está en este momento y se da cuenta que están estas mujeres, hay algo que me llama la atención en comparación a los demás evangelios, y es que los demás evangelios dicen que ya estaban de lejos, dicen que estaban ahí. Sin embargo, Juan hace un hincapié en decir que ya estaban junto a la cruz. Él usa una palabra en griego que se llama para, y esta palabra no para en español, sino en griego. Y la palabra para que él usa habla de una cercanía, de una participación, porque él dice que estaban junto a la cruz. Y cuando Jesús mira esto y ve a su madre, le dice, y ve al discípulo amado, pues le dice a ella, madre, ahí está tu hijo. Y le dice mujer, no le dice madre. Y le dice, hijo, ahí está tu madre. Y es interesante porque es el mismo Señor que quizás uno dice, oye, ¿por qué Jesús le dijo mujer a su mamá si esa era su mamá? Y él, ¿verdad?, sabía que estaba sufriendo. Pero si nosotros recordamos que en el capítulo 2 del mismo Juan, en Caná, cuando él convierte el agua en vino, cuando María le dice, ya ellos quedaron sin vino, ¿qué vamos a hacer? Y él ahí el escritor introduce el tema de la hora. Él le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y ustedes saben que él procede a preparar el vino y todo eso. Pues aquí mismo otra vez usa el término mujer para referirse a su madre. Y aunque posiblemente creamos que lo está diciendo de una forma de no de respeto hacia su madre, en ese periodo, en el periodo siglo I de Palestina, era una forma de decirle o señora o madame, ¿verdad? Era una forma muy respetuosa de dirigirse a la mamá. Por eso Jesús usa estos términos de decir mujer. Y él le dice, mujer está tu hijo está tu madre. Y como ustedes saben, esto se puede dar a muchas interpretaciones. Hay algunos que tratan de buscarle, como dicen, la quinta pata del gato a esta escena y tratan de espiritualizar. Y algunos piensan que Jesús está haciendo referencia posiblemente a, a la iglesia.
Por ejemplo, los católicos, los hermanos católicos, pues ellos, este es uno de sus versículos que ellos fundamentan para decir que María, pues es la madre de Dios. Y hay otros tipos, otras líneas de creencia. Nosotros como pentecostales y la iglesia cristiana en general, pues cree que esto es un momento donde Jesús, una vez más, como expresaba mi hermano santo, está demostrando que aún en medio de la angustia podemos ser empáticos. Aún en medio del dolor podemos darle ánimo al otro. Aun cuando estemos en agonía nosotros, podemos ser canales de bendición a otro, porque Jesús no se fijó en que su madre en ese momento, pues estaba angustiada, desesperada, no sabía qué hacer porque su hijo, su primogénito, lo estaban matando y ella sabía que iba a morir. Y él busca la forma de tratar con esa escena diciéndole, confiándole, ¿verdad? Es en ese momento o en ese lugar, su madre, ¿a quién? A uno de sus discípulos, que el mismo autor dice que era, pues, a quien él amaba. Y esto también nos llama mucho la atención porque si Jesús le confió a este discípulo específicamente su madre, quiere decir que este discípulo se lo ganó. ¿Me doy a entender? Es decir, acuérdense que los demás evangelios dicen que todos lo abandonaron. Y es curiosamente que en los cuatro evangelios menciona que las mujeres eran que estaban ahí, ¿verdad? Ya fuera de lejos o como en este caso junto a, pero dice que todos lo abandonaron. Sin embargo, Juan o el escritor de Juan, o como muchas veces muchos le dicen la, la línea joánica, los que fueron parte de este escrito, pues ellos dicen que él estuvo ahí junto con María, la madre de Jesús, y por eso el Señor se sintió cómodo en entregarle a su madre. Acuérdense que nosotros quizás leemos esto y quizás digamos, bueno, eso no era nada bien que su mamá estuviera ahí, eso no había problema porque esa era su mamá. Pero si nosotros hacemos un análisis y pues leemos o buscamos, estudiamos, nos daremos cuenta que en ese periodo ese lugar no era un lugar para mujeres. Las mujeres estaban lamentablemente relegadas a la vida doméstica. So, el María estar ahí, el María Magdalena estar ahí, el estar ahí, la tía de Jesús, la mujer de Cleofas, ¿verdad? Y todas esas mujeres, era una señal de valentía, de compromiso que todas ellas habían demostrado. Entonces, algo que tenemos que, diría yo, llevarnos hoy en día en esta palabra, ¿verdad? Que tanto valorar a nuestras mujeres, ya sean esposas, hijas, hijos, madres, lo que sea, pero también nos llama también a que en medio del dolor, en medio de la angustia, podemos ser personas de bien, personas que cuidemos a los demás. Que no dejemos que el dolor o la adversidad mate en nosotros el amor, sino que seamos hombres y mujeres, ¿verdad que sí? Que aún en la adversidad podamos ser canales de esperanza. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga, Miguel Martínez. Hermosa palabra, recomendación hermosa. Gloria al Señor. Y sigue con nosotros nuestra hermana Reverendo Togarma Cruz Díaz con la expresión Eli, Eli, lama sabachthani. Abre tu micrófono, por favor. Seguimos compartiendo la palabra del Señor en esta conmemoración de los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Eli, Eli, lama sabachthani. Esta frase dicha es tradicionalmente entendida como un momento de profunda angustia en el que nuestro Señor Jesucristo clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46 lo podemos leer, y en Marcos 15:34, donde nos narra los momentos cruciales de nuestro Señor Jesucristo. También lo conectamos con el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, ¿ok? Esta es una expresión en arameo, el idioma que hablaba Jesús, y la encontramos en la porción en Mateo y en Marcos y también en este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto refleja el momento de profundo dolor y sufrimiento por el que estaba atravesando nuestro Señor Jesucristo. Marcos nos dice
que era la hora tercera cuando comenzó la crucifixión, o sea, a las 9 de la mañana, y que murió a las 3 de la tarde, por lo que estuvo allí clavado alrededor de unas 6 horas. Así que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él está experimentando, es algo inhumano. Jesús clavado allí en la cruz se acuerda de este Salmo 22, el cual comienza con ese grito de lamento. Al igual que el salmista, Jesús está pasando por el momento más grande, el momento que quizás cualquier humano mayor pudo haber pasado en su vida, por este terrible momento en el que siente que no solo todo el mundo lo ha abandonado, pero sobre todo su padre. Él siente que clama a su padre, pero este no le responde. En medio de la angustia, allí clavado y desfalleciente, se siente abandonado de sus amigos, lo habían dejado, su familia, solo su madre estaba con él, los enemigos se burlaban de él y el dolor era tan insoportable y la soledad insufrible. Hay dos aspectos importantes para notar en este momento trascendental en la vida de Jesús, que es el aspecto histórico y el aspecto espiritual. En el aspecto histórico, en el contexto histórico, Jesús habla en arameo y esa frase era una forma común de oración y lamento en la cultura de Jesús. Los salmos se memorizaban y al citar la primera cita de un salmo, todos los que escuchaban sabían a cuál salmo se estaba refiriendo la persona. Como cuando nosotros decimos, Jehová es mi pastor, todo el mundo sabe y sigue y nada me faltará. Y sabemos en nuestro contexto que es el Salmo 23. Así que no solo era un grito de dolor, pero sí una manera de decirnos que en el momento del sufrimiento, en el momento de la angustia, declarar la palabra de Dios renueva nuestra fe, renueva nuestra confianza en las promesas que nuestro Padre ha hecho. ¿Acaso nos deja nuestro Padre? ¿Acaso se olvida realmente nuestro Padre de nosotros? Somos sus hijos. También en el aspecto espiritual, nosotros los cristianos, según nuestras tradiciones y enseñanzas, sabemos que estas palabras expresan el dolor y abandono que está experimentando y sufriendo el maestro a causa de estar llevando sobre su cuerpo todos los pecados de la humanidad, a fin de redimir al hombre y conciliarnos con Dios. Esta frase está muy ligada a la humanidad de Jesús, al hombre que era capaz de sufrir en su cuerpo cada dolor y cada llaga por cada lanza, los clavos, los azotes, los latigazos infringidos por sus enemigos. Su dolor y desolación fueron auténticos. Muchos estudiosos, teólogos afirman que Jesús, como Hijo de Dios, experimentó esta separación del Padre a causa de llevar sobre él todos los pecados de la humanidad. Jesús recibe sobre él todo el peso de nuestros pecados. Y el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, nos dice 2 Corintios 5:21. Y su mayor castigo fue la separación de Dios por causa de los pecados de la humanidad. Esta frase nos deja ver lo importante que era para Jesús hasta el último momento, demostrarle a los judíos que él estaba tan conectado con las escrituras, porque él mismo era el cumplimiento de estas escrituras, como nos lo dice el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Sin embargo, los mismos judíos y los soldados romanos, muchos se confundieron creyendo que él llamaba a Elías al decir Elí, Elí, y otros creían que le estaba invocando a un dios pagano y no comprendieron lo que estaba experimentando el maestro, por eso se burlaban de él. Aunque sí, de esa manera que el Salmo 22 es un salmo mesiánico y que está muy ligado a la narrativa de la crucifixión, Jesús se identifica con el justo sufriente. El mencionar el Salmo 22 como un grito de desahogo y de desesperación a causa de la sensación de abandono que estaba experimentando. Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Muchas veces nosotros, humanamente hablando, cuando estamos pasando por momentos duros, por momentos difíciles, hemos sentido que Dios no está con nosotros. Hemos sentido que Él nos ha dejado. Hemos sentido que Él no nos está mirando. Hemos sentido que Dios se ha olvidado de nosotros. Asimismo sentía Jesús en su humanidad. Él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre, pero el proceso era muy triste y doloroso y cruel, hasta sentir que el Padre no estaba con él. Sin embargo, al citar el Salmo 22, él conoce que a pesar de todo, hay esperanza. Está en aprietos hasta la muerte, pero a pesar de eso, recuerda que el Salmo que está citando, que el pueblo de Israel clamó a Dios y que Él lo libró. Muchos de los que están crucificados, de los que eran crucificados, duraban días y días allí hasta morir en la cruz. Sin embargo, Jesús en su misericordia, la misericordia del Padre, Jesús recibe y puede solamente experimentar 6 horas, porque realmente el Padre no lo había abandonado, estaba a su lado. Por lo que entendemos que Jesús estaba experimentando confianza, fe y esperanza aún en medio del sufrimiento. Porque aunque este salmo comienza con una agonía y un grito de lamento y dolor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También termina con una alabanza de fe y esperanza en nuestro Dios y Padre y lo que estaba haciendo. Jesús sabía que aunque su presente estrado era cruel y doloroso, ese no sería su final, pues su misión era redimir al mundo de sus pecados y traerlos a una eterna comunión con Dios. Elí, Elí, lama sabataní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la frase que identifica y conecta la humanidad de Jesús con la humanidad del hombre. Dios les bendiga. Qué lindo, gloria al Señor, qué bonito, qué bonito. Hermoso, hermoso, gloria al Señor. Seguimos con la quinta palabra, la quinta frase que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tengo sed, con el doctor Rafael Merilio, nuestro hermano. Dios te bendiga, Rafael. Buenas noches y bendiciones. Voy a leer Juan 19, 28 al 29. Tengo sed. De la Reina Valera 1960. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre con una esponja y poniéndolo en un hisopo, se lo acercaron a la boca. A modo de introducción, tengo sed. Son 2 simples palabras y es un momento en un mundo en el que Jesús estaba viviendo, en ese mundo, en ese momento, en ese instante, un momento de sufrimiento. La sed es una de las necesidades básicas que es preciso satisfacer con más urgencia porque causa una gran ansiedad y un enorme desequilibrio corporal. Era apenas lógico que Jesús tuviera sed y que la manifestara con tanta fuerza y tanto dolor. La sed causada por el estrés de todas sus heridas físicas, mentales, emocionales y espirituales, que empezaron desde el camino al huerto de Getsemaní, en donde cuando convidó a sus 3 discípulos ya sentía tristeza. Y al entrar al huerto y estar en oración, experimenta la gran angustia, desesperación, agonía. Y estando en oración al Padre, diciéndole, pasa de mí esta copa, en donde se testifica que sus gotas de sudor parecían sangre, según Lucas 22:44. Dice lo siguiente, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Jesús se sentía solo y necesitaba el apoyo emocional de sus amigos y de su Dios y Padre a la vez. Luego, el asedio por las guardias y autoridades
y luego los juicios celebrados a la medianoche, el insulto, los maltratos físicos y emocionales. Esto sumado al estrés por insomnio, el traslado de un lugar a otro ante las autoridades romanas, la flagelación, el estrés por el arranque de la barba, que le escupiera en la cara, la corona de espina, el no tomar agua ni ingerir alimento durante todo este proceso, más el viacrucis, la exposición al clima extremo, el polvo respirado e inhalado por la nariz y por la boca. Esto provocó que su saliva se tornara más espesa y por ende la sequedad de su paladar reaccionara para tener el estrés de la sequedad de su cuerpo, ya que había perdido bastante sangre. Su cuerpo reaccionó al estado físico y emocional que él padecía en ese momento. El estrés emocional que Jesús llevaba en su mente, el estrés físico, le hizo también que sus fuerzas se perdieran. Ya había perdido su fuerza corporal y estaba exhausto. Ahora bien, llegando a este punto, llegamos a lo que dice la escritura de Juan, para que se cumpliera la escritura. Ya sabemos que Jesús pasó por todo esto que resumí en breves minutos, pero esta parte que dice Juan para que se cumpliera la escritura, dice lo siguiente: tengo sed. Esta palabra aparece únicamente en Juan. Jesús ya sabe que el plan de Dios está concluido y solo le queda cumplir la escritura. Utilizando aquí, Juan utiliza el Salmos 22:15 y el Salmos 69:21. En lugar de la cita del Salmos 22:1, que es la referente al abandono de Dios, como está citado en Marcos 15:34 y Mateo 27:47. Esta alusión a la sed más la conexión con los temas típicos del Evangelio de Juan nos denota que Juan ya ha creado todo un ambiente teológico para que poder expresar su teología y poder alcanzar a su comunidad. El hisopo. Pusieron la esponja en una caña de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús, conforme a Juan 19:29. Juan se esmera en mencionar el hisopo, un pequeño arbusto de flores azules y hojas muy aromáticas, mientras que los evangelios sinópticos los llaman simplemente una vara o caña. Ahora, ¿cuál es el significado del hisopo? El hisopo se usaba para rociar sangre sobre los postes y dinteles de las puertas en la primera Pascua, como lo refleja Éxodo 12:22. Se asociaba con la purificación y los sacrificios en el tabernáculo, conforme a Levíticos 14:4, 6 y Números 19:6 al 18. Sin duda, Juan tenía esto en mente al escribir su evangelio. El vinagre. Conforme a Mateo 27:48, Marcos 15:36 y Lucas 23:36. El término oxur da cuenta del latín posca, brebaje de vinagre barato diluido en agua propio de esclavos y soldados. Ahora bien, para ellos concluir en esta profecía de que tengo sed, se hace la referencia al Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mi lengua se afloja a mis mandíbulas y en mi sed me dieron vinagre para beber. Salmos 22:15. Un jarro únicamente que está mencionado en el Evangelio de Juan con el vinagre o el oxo es mencionado también en los relatos sinópticos de la segunda vez que se le ofrece una bebida a Jesús. Era el nombre que se le daba en griego era posea, que es un vino agrio que se bebía diluido
y era solamente para los labradores y los soldados. Esto tipifica un tipo de misericordia que utilizaban los romanos para los condenados a muerte. Era la única acto de misericordia que ellos daban. Pero realmente, ¿qué sucedía? Que su única finalidad sería la de aplacar la sed, entre comillas, y no de confundirse con el narcótico que consiste en una mezcla de vino y mirra o hiel, de la que habla Marcos y Mateo, que es a propósito de la primera vez que se le ofrece esta bebida a Jesús. Jesús, en el relato de Juan, toma el vinagre, y al él tomarlo, bueno, esa parte no me toca, pero sí lo toma. En los otros relatos le dan y él no toma el vinagre o el líquido o el vino. Para concluir, Jesús sintió una sed física por lo desgastado y débil de su cuerpo, más el estrés psicológico, físico, emocional y la falta de aire fresco, la exposición al polvo y la posición en que su cuerpo estaba en la cruz. Su lengua se pegó a su paladar. Por eso Jesús, como un ser humano, como ese Jesús histórico, dijo: tengo sed. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga, Mirilio. Hermosa palabra, tengo sed. La frase que continúa es la frase consumado es, que me ha tocado a mí explicar entre todas las frases dichas por Jesús. La expresión consumado es está escrita en Juan 19:30, cuando Jesús dice, cuando hubo tomado el vinagre, después que tuvo sed, como explicó el hermano Merilio, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En griego, el idioma en que fue escrito el Evangelio de Juan, la frase es tetelestai, y que significa está cumplido, ha sido pagado por completo, o se ha llevado a cabo en su totalidad. Y este término se usaba en el contexto comercial para indicar que una deuda había sido totalmente pagada. Jesús probablemente habló en arameo, ¿verdad?, ya que era la lengua común de los judíos en su tiempo. Sin embargo, también se usaba el hebreo en la lectura de las escrituras. Si Jesús dijo esta frase en arameo, es posible una reconstrucción que sería shlim o gadar, que también significa está terminado o ha sido completado, cumplido. Si la dijo en hebreo, pudo haber dicho nikmar, que significa se ha completado. Independientemente de los idiomas que el Señor usó, lo que el significado claro está es que Jesús está completando la obra de redención, pagando el precio del pecado y cumpliendo la voluntad del Padre. Consumado es el clímax del plan de redención. Cuando Jesús exclamó consumado es en la cruz, no fue una expresión de derrota, como quizás algunos crean o la entiendan, sino que fue una expresión de victoria absoluta. En esta declaración, él afirmó que su misión en la tierra había sido cumplida y que el precio de la redención había sido pagado en su totalidad. Consumado es significa que se habían cumplido todas las profecías. Desde el Antiguo Testamento, Dios había anunciado la venida del Redentor cuando le dijo a la mujer: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Cuando el hombre y la mujer pecaron, le dijo eso a Satanás. O sea, todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento habían sido cumplidas. También dice en la revelación que recibió Isaías, dice: por tanto, el Señor mismo dará señales, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Otra profecía es en Isaías 9:7, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Esa profecía también fue cumplida. O sea, cuando él dice consumado es, está diciendo las profecías que fueron dichas por mí, sobre mí, han sido cumplidas. También en Miqueas recibió la profecía del nacimiento de Jesús.
y todo estaba ahí cumplido. Gloria al Señor. Entonces, también cuando él dijo consumado es, está diciendo el precio del pecado fue pagado. Está siendo pagado, porque cada vez que alguien pecaba tenía que sacrificar un cordero, y esta vez le tocó al Señor el cordero inmolado que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El pecado nos separa a nosotros de Dios, hermanos, y la única manera de nosotros restaurar esa relación es mediante un sacrificio perfecto, y nosotros humanamente no podíamos cumplir ese sacrificio. Sin embargo, en el sistema antiguo los sacerdotes ofrecían sacrificios continuos por los pecados del pueblo, pero estos eran temporales. La muerte de Jesús fue el sacrificio perfecto y definido. La palabra tetelestai, que dijimos al principio, era un término que se usaba para pagar los recibos de aquella deuda. Amén. Y entonces, cuando la gente pagaba la deuda, entonces estaba libre de pecado. Con su muerte, Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. No había forma de nosotros pagar el precio de nuestro pecado, y abrió Jesús el camino de nuestra salvación. Isaías lo escribió cuando recibió la revelación en Isaías 53:5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros somos curados. Cuando Jesús dijo consumado es, quería decir la victoria sobre la muerte y el poder del enemigo ha sido completada, porque Satanás sabía que la cruz era su derrota total. Por eso quería impedir que Jesucristo fuera a la cruz. Pero al dar su vida, nuestro Señor Jesucristo venció el pecado, venció la muerte, y su resurrección al tercer día confirma esta victoria y nos asegura la vida eterna en él, hermanos. Nosotros vemos al apóstol Pablo cuando escribe y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando el Señor dijo consumado es, está diciendo la victoria sobre la muerte y el poder del enemigo está determinada. También dice en Colosenses el apóstol Pablo, que recibió la revelación después de la muerte de Jesús, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, cuando él dice consumado es, está diciendo: estoy anulando el acta del decreto que había contra la humanidad y que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Satanás no quería que él fuera a la cruz, porque él sabía que ese momento en que Jesús subiera a la cruz del Calvario, todo lo que él tenía contrario a la humanidad iba a ser anulado en ese momento. Consumado es significa un mensaje de esperanza para nosotros, hermanos. Cuando Jesús dijo consumado es, también nos dejó un mensaje de descanso y confianza. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Ya no tenemos que esforzarnos por ganar nuestra salvación, hermanos, por obras humanas. No importa lo que usted haga. No es la obra, y dice la palabra, no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es algo que Cristo hizo, y lo hizo todo lo que era necesario por nosotros. Ahora solo tenemos que creer en él, pero también tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, porque no solamente creer, porque hasta los demonios tiemblan, dice la palabra, creen y tiemblan. Ahora tenemos que creer en él y confesarlo y aceptar su gracia. Además, esta declaración nos recuerda, hermanos, que Cristo, que Dios, siempre termina lo que empieza. Si Jesús consumó la obra de redención, también cumpliría sus promesas en nuestras vidas. Y aunque pasemos por pruebas, que todos pasamos por pruebas y sufrimientos, también podemos confiar en que la victoria final ha sido dada y asegurada en Cristo. Consumado es
Cuando el Señor entró al templo y dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Él dio el día de venganza de Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Cuando el Señor está diciendo consumado es, está diciendo completé esa obra, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Cuando el Señor dijo consumado es, fue una declaración de victoria. En lo alto del Calvario, entre clavos y espinas, el Hijo Eterno alzó su voz en medio de la agonía, y no fue un grito de derrota ni un suspiro de redención, sino fue un acto de triunfo. Fue la declaración de la redención. Consumado es, todo está cumplido. La justicia y la gracia se abrazaron para siempre. Consumado es, está hecho. Clamó con sangre como tinta, firmando con amor el pacto que no se rompe ni se extingue. Consumado es, la obra está completada, no quedó deuda ni temor, el precio fue pagado con su vida y con su dolor. Consumado es, el plan de salvación se ha cumplido. Desde el Edén hasta la cruz, todo ha sido conducido. Consumado es, la victoria ha sido alcanzada. No por espada, ni por ejército, ni por sino por clavos y por una lanza y un corazón inquieto. Consumado es, nada queda por hacer. El Cordero fue ofrecido y en su último suspiro el infierno fue vencido. Cristo no fue una víctima, fue el autor del rescate. Consumado es, he cumplido la voluntad del Padre. Consumado es, la sangre ha sido derramada por amor. Así que cuando escuches la palabra, consumado es, la frase consumado es, no lo veas como un final, véelo como el principio de una vida sin igual, porque Él murió, Él resucitó y reina en majestad, y su victoria en la cruz nos dio la libertad que hoy nosotros estamos viviendo. Así que cuando tú te sientas abatido por la presión del pecado, por la presión de las aflicciones, por la presión de la tentación, exclama con toda tu voz: consumado ha sido, el precio ha sido pagado y yo soy libre de condenación en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Qué palabra tan hermosa. Cada frase que el Señor Jesús dijo en la cruz tiene un significado espiritual, hermano, de proceso que Jesucristo fue llevando desde el principio hasta llegar hasta el final. Por eso ahora le presentamos a nuestro hermano Reverendo Jonathan Antigua con la frase de clausura a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Hermanos, estamos acompañando ya la última palabra de las 7. No sé qué le cambié el PowerPoint. Okay, la última palabra de los 7, que quisiera decir que hay poco que abundar con respecto a todo lo que hemos visto el día de hoy, o lo que hemos escuchado el día de hoy de todos mis compañeros. Y quisiera leer en Lucas, capítulo 23, verso 46, que tienen en pantalla. Dice: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. A pesar del cuadro, desde el punto de vista de los espectadores, el cual vislumbra la muerte de aquel que predicaba y sanaba en las calles de Jerusalén, a pesar de que se veía que ganaban los religiosos en esa época que eran los escribas y fariseos, right? Todos esos grupos que representaban un enemigo a Jesús y a lo que él representaba, a pesar de la apariencia que se estaba ejecutando la voluntad del pueblo, quien decidió soltar a Barrabás. Si vemos Mateo capítulo 27, del 15 al 26, a pesar de que se veía una derrota desde quien observa de lejos,
no fue así. Ah, no se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta que su muerte realmente fue planeada. Era necesario que este Jesús padeciera, que tuviera muerte de cruz. Todos los detalles ya habían sido dados, las profecías estaban cumplidas. Jesús, el Mesías, desde que hay más de 200 profecías en la Biblia que hablan con respecto a Jesús, en él se cumplen todas las profecías que están escritas en la Biblia. Y este Mesías, que nosotros, que en la palabra hebrea se refiere a Mesías, y cuando hablamos de en griego se llama Cristo. Este Mesías, este ungido, que es la definición ideal, es quien se representa, es de quien se habla desde el Antiguo Testamento, es de quien desde quien anuncia Juan el Bautista que vendría, es de quien se habla en Isaías, es de quien se habla en los Salmos que ya han citado mis hermanos. Y este Jesús, esta muerte estaba programada, esta muerte tenía que ser. Por eso él dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque él sabía específicamente lo que estaba haciendo. Jesucristo no lo dijo de una voz tenue, no lo dijo de una voz como que estaba desfalleciendo, sino este clamó a gran voz. Otra versión dice que este gritó, no atenuó su voz, porque lo que estaba haciendo, como mencionaba Sardis, era entregando o terminando lo que él tenía que hacer, era su propósito, era su condición. Por eso Jesucristo en ese momento de su vida gritó para terminar y concluir. Hay detalles con respecto, si leemos los versículos anteriores, vemos que hubo un eclipse solar desde mediodía hasta las 3 de la tarde en el momento de su muerte. Los escritores dicen que este eclipse no fue un eclipse programado como tenemos, ¿verdad? Cada cierto tiempo hay un eclipse lunar, hay un eclipse solar, y eso es cíclico. Este eclipse que se provocó, un eclipse que era una provisión divina. Se tenía como perspectiva que la oscuridad, las tinieblas, era algo negativo con respecto a lo que estaba pasando, y el pueblo sabía o entendía que era un mal presagio cuando se ponía todo oscuro. Entonces era dando la tierra, dando testimonio que en este momento que Jesús entregaba su espíritu al Señor, estaba diciendo Dios o desaprobando de cierta forma lo que ellos estaban haciendo en contra, aunque estaba planeado y tenía que pasar. En las últimas palabras de Jesús se pueden también encontrar en el Salmo capítulo 31, versículo 5. En la parte A vemos que en tu mano encomiendo un espíritu. Esto era parte de la oración que hacía un niño judío o hebreo antes de irse a dormir. Entonces, Jesús está haciendo una oración, y yo estoy seguro que cuando nosotros nos acostamos, tenemos la confianza, la fe y la esperanza que al otro día nos vamos a levantar. Jesús también estaba confiado que iba a entregar su espíritu, iba a dormir por 3 días y iba a resucitar, porque este era el plan establecido por Dios. En el Salmo, en Lucas 23, 44 y 49 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y el sol oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, quien estaba ahí con Jesús en el proceso de su muerte, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre es justo. Y toda la multitud que estaban presentes y en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. La muerte de Jesús impresionó vivamente al centurión y a la multitud. Esto sí, si leemos unos versículos anteriores, estaban injuriándolo, estaban maldiciéndolo, estaban diciendo que muera, que si eres realmente Dios, que te baje de esa cruz, que si eres realmente rey, entonces castíganos tú a nosotros, todas las cosas que pudieran usted imaginarse que le estaban diciendo en contra de Jesús. Sin embargo, después de este momento, su actitud cambió con respecto a lo que estaba pasando. Se golpeaban y se impresionaban por lo que estaba pasando. Ese efecto
Ese efecto ya se estaba cumpliendo lo dicho por Jesús cuando dijo: cuando me levanten de la tierra, atraeré hacia mí a todos los hombres, según Juan capítulo 12, versículo 32. El imán de la cruz había empezado a producir el mismo momento en la muerte de Jesús. El propósito de la muerte de Jesús era atraer a los hombres a la salvación. Desde el principio, si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que el propósito de Dios es restaurar, es transformar, es levantar, es perdonar. Y la única forma de que nosotros pudiéramos llegar a ese perdón era a través de la muerte de Jesús y la resurrección de Él para vencer la muerte y traernos nosotros a salvación. Este fue el Cordero inmolado, el Cordero de un año, según la Pascua, perfecto, sin manchas, que tenía que ser sacrificado para esa sangre en el momento de Éxodo, ponerlos en los linternes de la puerta, pero ahora esta sangre tiene que estar en nuestros corazones, tiene que estar en nuestras casas, tiene que estar en todo lugar donde nosotros estamos, porque esta es la sangre de Jesús, por la única cual tenemos acceso al Padre y podemos ser salvos. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Estas palabras nosotros las decimos así tranquilo, como estamos, ¿verdad? En nuestras casitas, todos cómodos. Pero cuando uno se imagina por la situación por la que Jesús estaba pasando, por el maltrato que había pasado, todo el sufrimiento por el que estaba pasando, hermanos, y uno se mete a imaginar el sufrimiento, la sangre, los golpes, las heridas, y ver cómo Jesús nunca perdió la ecuanimidad cuando estaba en la cruz del Calvario, y fue cerrando en cada frase que él dijo, hermanos, fue cerrando ciclo. Cuando él dijo, Padre, perdónalos, estaba declarando el perdón universal y eterno en nosotros. Cerré el ciclo del perdón. Cuando le dijo a aquel hombre, estarás conmigo en el paraíso, me estoy produciendo salvación aún en medio de la prueba. Cuando le dijo a mujer, ahí tu hijo, estaba mostrando responsabilidad y cerrando el círculo de cuidado hacia su madre. Cada frase fue cerrando un círculo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor no nos abandona en ningún momento. Gloria al Señor. Tengo fe. En medio de las necesidades, también está ahí el supliendo. Consumado es, cerrando el ciclo de todo lo que yo había pasado. Y al final, Señor, cuando ya terminó todo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Qué vida más responsable, qué ministerio, qué enseñanza nos da el Señor, hermano, a través de todo esto. La vida de Jesús. Por eso fue él dijo, aprendan de mí. Tenemos que aprenderla y practicar, hermanos, porque eso es lo que va a producir en nosotros la salvación. Imitar a Cristo, en todo el sentido de la palabra, imitar a Cristo. Imitarlo en todo el sentido de la palabra. Gracias a todos los ministros que se dejaron usar por el Señor para de una forma tan rápida, pero precisa y concisa, poder explicar cada una de estas palabras. Y pudiéramos, hermanos, cada una de estas palabras, dejarlos a ellos que hablen con todo el material que ellos tienen. Y yo creo que cada palabra de esa se tomaría una semana tratando de explicarla, porque si nosotros no podemos hacer exégesis y todas las cosas, oh my God, cuántas cosas encontramos. Pero gracias a todos por dejarse usar de esta forma tan precisa para dar todas estas explicaciones. Yo espero que los hermanos hayan sacado las enseñanzas principales sobre el perdón constante, sobre la responsabilidad, sobre el amor, sobre estar pendientes, sobre la confianza en Dios, sobre el suplir las necesidades, sobre el terminar y romper y concluir los ciclos. No dejen nada por el medio, hermanos. Siempre trate de concluir los ciclos de todo lo que usted empieza, la obra que empieza, una amistad que empieza, un perdón. Cierre siempre los ciclos, no deje todo por así, porque yo creo que él entiende lo que yo dije. No, asegúrese de que la persona entienda lo que usted dijo, que entiende el amor, que entienda el perdón que usted está proveyendo. Gracias a todos una vez más por estas palabras. De verdad que yo cuando pienso en esto, yo me siento conmovida de lo que Dios hizo por nosotros a proveer a Cristo. Es una enseñanza terrible cuando uno lea Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, o sea, despojándose de quien era Dios,
no escatimó a ser igual a Dios, sino que vino a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y eso me conmueve, de verdad que me conmueve el amor de Dios hacia nosotros. Así que muchas gracias, hermanos, por estar. Gracias a los jóvenes que han estado, gracias a los adultos que han estado. Gloria al Señor. Les pedimos que depositen en este momento, si quiere hacerlo voluntariamente, su ofrenda en el altar al Señor. Están ahí las plataformas digitales para hacerlo. Recuérdense que el Señor dice en su palabra que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, o sea, el que da alegremente sabiendo que es para Dios. Oiga bien, cuando usted da, usted le da a Dios con agradecimiento. El Señor sabe que usted lo está haciendo con agradecimiento. Lo demás, usted se lo deja a Dios, pero usted le da a Dios y Él se encarga de bendecirlo a usted. Ahí están las plataformas digitales para nuestros diezmos y ofrendas. El Señor siga bendiciendo nuestras vidas y le multiplique de forma maravillosa, al 100 por 1, a cada quien que esté dispuesto a dar para el Señor. El domingo tenemos un culto glorioso, hermanos. La celebración, la conmemoración de la resurrección. El apóstol Pablo dijo que si Jesús no hubiese resucitado, pues vana sería nuestra fe. O sea que la fe nuestra se sostiene porque un día como el domingo, Jesucristo resucitó y nosotros nos vamos a reunir el domingo